y ejecución del presupuesto. Vamos a conversar con Alberto Barrenechea, pastor. Él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Profesor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. A ver, hemos estado analizando la data del portal de transparencia del MEF. El año pasado teníamos un avance, una ejecución de aproximadamente 96, el anteaño pasado 90, o sea, está por encima del 90%. Correcto. Uno cuando ve esa cifra dice, ok, se está ejecutando de manera correcta, Valeria, más del 90% está bastante bien, pero cuando nos agarra, lo que nos ha agarrado ahora en el norte y en tantas regiones que se ha declarado en emergencia, uno dice, ¿por qué si se ha ejecutado en más del 90%, eso no se ve en las postas médicas, no se ve de repente con esta ayuda de casa a casa con las fumigaciones? ¿Qué está pasando, profesor? Bueno, en verdad, como te agradezco la pregunta, sí, efectivamente, ¿no? Uno aprecia que en estos últimos años el nivel de ejecución presupuestal ha ido mejorando, pero eso también se debe a que con la pandemia se dieron medidas de emergencia y esto permitió dar cierta flexibilidad a los gobiernos regionales, nacionales y locales para ejecutar presupuesto. Si no estuviésemos en emergencia, créeme que regresaríamos a niveles de antes, de 80%, 75% y por ahí. Ajá. Ha favorecido esto, la posibilidad de esta flexibilidad de poder ejecutar recursos, lo cual ha sido algo muy favorable. Sin embargo, nada como ahora. El dengue ahora, el producto del clima, ha hecho que haya evidentemente más tiempo de calor, más lluvias y evidentemente la proliferación de los mosquitos ha sido abismal con respecto a años anteriores. Ajá. Entonces, ¿qué hace en estos momentos el gobierno? Bueno, reacciona como debe ser, con fondos de contingencia. Es decir, lo que ha hecho al inicio del año el Ministerio de Salud, por ejemplo, es habilitar 16 millones, una partida extra de 16 millones de soles, justamente con el primer decreto supremo. Sin embargo, pensó que esto se restringía a 59 distritos y 13 regiones, que en principio se dio, pero luego esto se ha ido extendiendo a muchas más regiones, incluso Lima está ahora involucrada, ¿no? Y por eso que acaba de sacar el nuevo decreto supremo, ¿no?, para ampliar a 30 regiones y 20 regiones y 226 distritos, ¿no? Ajá. Ahora, profesor, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno analiza el verdadero funcionamiento del sistema de salud? Ya hemos visto que en pandemia pues fue un desastre, porque uno prendía la luz y encontraba pues que no estábamos preparados ni siquiera en la primera línea de atención, que son las postas, ni los centros de salud. Ahora que tenemos el tema del dengue, ¿cuáles son los factores que hacen que un sistema de salud sea eficiente para el peruano de a pie? Es correcto tu análisis. Tanto en pandemia como ahora en el dengue, lo primero que debe funcionar es la puerta de entrada del sistema. Y la puerta de entrada del sistema es el primer nivel de atención. ¿Qué son las postas? Que son las postas médicas, los centros médicos, los policlínicos y los hospitales de contención de apoyo nacional. ¿Qué es lo que dio éxito a los países como Europa o incluso nuestros vecinos, ¿no? Chile, Colombia, Ecuador, han sabido manejar mejor la pandemia por tener un buen primer nivel de atención, un buen nivel primario. Esa es una habilidad crónica de nuestro país de décadas, Y luego la lección que nos dio la pandemia, pues no nos ha dado mucho tiempo para poder, digamos, refundar la atención primaria o fortalecerla, porque inmediatamente vino las elecciones, cambio de autoridades, y a esto se sumó rápidamente este tema del dengue, ¿no? Entonces tenemos un primer nivel de atención muy débil y lo que se tiene que hacer ahora es tratar de contratar personal, y tampoco tenemos mucho personal de salud que esté disponible porque somos uno de los países en la región, en América Latina, con el más alto déficit de recursos humanos en salud. ¿Eso qué significa? Que no hay, así quisieras contratar en este momento a un médico especialista, no lo vas a encontrar. En el mejor de los casos podrías conseguir médicos generales que recién egresan, que recién han egresado, que podrías contratarlo. Y de repente con esa estrategia capitalizarlo para atacar este tema del dengue, porque lo bueno del dengue es que no es necesario llevarlo a nivel de hospitalario. Se puede trabajar a nivel primario. El problema está que nuestros establecimientos de salud primarios, tanto en regiones como en Lima, como bien ha informado el Ministerio de Salud, en un diagnóstico que he hecho periódicamente, pues están en mucha precariedad. Cuentan con mucha falta de recursos, áreas de laboratorio, ni siquiera tienen a cargo un médico, imagínate, está a cargo de un profesional de la salud, un promotor. Entonces hay mucha debilidad en nuestro primer nivel de atención. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace la gente, la población? Bueno, a sabiendas de esto, presiona a los hospitales por querer ingresar y los hospitales ya no dan más, porque estaban con casos de pandemia, estaban con casos de enfermos crónicos, ahora se suman casos de dengue, evidentemente no colapsa, pues, ¿no? Ahora, profesor,
¿Por dónde pasa la responsabilidad de la atención inmediata a los ciudadanos en el norte, sobre todo en el norte del país? Aunque sabemos que está prácticamente en casi todo a nivel nacional, 20 regiones no es poco. ¿Pasa por las manos de los alcaldes, de los gobernadores regionales? Y si es así, ¿qué retos están enfrentando ellos? Porque son nuevos rostros. Sí, correcto. Mira, agradezco tu pregunta porque me permites ampliar un tema. Nuestro país, como sistema de salud, logró descentralizar. El gobierno nacional logró descentralizar los recursos de la salud hacia los gobiernos regionales. Ok. Pero quedó una agenda pendiente, un eslabón de la cadena que no se completó. ¿Cuál? Que es que los gobiernos regionales debieron hacer lo mismo con los gobiernos locales. Ajá. Este eslabón este proceso de reforma, que ha sido exitoso en cualquier parte del mundo que tiene un buen sistema de salud, no se ha completado en nuestro país. Los gobiernos locales han demostrado en pandemia que cuando tú le das un poquito de recursos, expanden su efecto multiplicador como nunca. Lima ha sido una demostración de ello, las principales capitales de ciudad. Gobiernos locales que han contado con recursos han logrado poner establecimientos de salud rápidos, contratar médicos generales rápido, y han logrado llegar a la ciudadanía con mayor rapidez, trasladando oxígeno, poniendo ambulancia y todo. Eso mismo esa ruta, esa cadena, esa carretera debe capitalizarse y debe impulsarse para que los gobiernos locales asuman una responsabilidad, como sucede en Chile y en Colombia, que los gobiernos locales, por ejemplo, están a cargo del primer nivel de atención. Okay. ¿No? Y la Municipalidad de Lima, con su sistema CISOL, también hizo una experiencia como esta y el resultado ha sido positivo. La población se atiende en CISOL. ¿Y es una ley que siempre se cumple? O sea, necesariamente va a pasar eso, porque hay otra crítica que también hacen los ciudadanos, ¿no? Que el alcalde no ejecuta bien, hay un tema de corrupción, son personas que de repente no tienen, capacidad, o más allá de capacidad, experiencia en la gestión pública. Es decir, si hacemos esto, el traslado del gobierno regional al gobierno local, ¿efectivamente se va a cumplir con con las demandas de la población? Sí, porque en el mundo, los países que han optado por este camino, Ajá, han logrado demostrar con evidencia dos cosas. Primero, nadie mejor que la autoridad local para conocer sus problemas locales. totalmente. El gobierno regional es un ente muy lejano que no comulga. Y el gobierno nacional, bueno, peor todavía, ¿no? Segundo, el gobierno local tiene para coger la réplica y las experiencias de los otros gobiernos locales que son exitosos. O sea, no tiene que inventar la pólvora, simplemente tiene que capitalizar la experiencia y traerla en su comunidad. Pero ¿qué pasa? De los 3 niveles de gobierno, el gobierno regional debe transferir recursos al gobierno local. Ya el gobierno nacional cumplió con su tarea de darle al gobierno regional el dinero. Claro. Y el gobierno regional tiene que hacer lo propio el gobierno local. Pero si sigue siendo el gobierno regional un punto crítico, un cuello de botella, que quiere hacerlo todo solo el gobierno regional, lo que ocasiona es esto que estamos viendo, lentitud en la ejecución. La Defensoría del Pueblo ha demostrado, reuniéndose con el Ministerio de Salud, cuáles son las regiones que no ejecutan. Y justamente las regiones que no ejecutan son las que tienen en este momento mostrando más muertos. Y eso que no le estamos sumando el Yaku, no le estamos sumando las inundaciones, no le estamos sumando también que 2023 es para muchas de las autoridades locales la primera vez que están frente a un sillón municipal y un reto tan importante como esto. Lo bueno es que hay experiencias locales que son dignas de imitar. Por un lado está la red de CISOL, por otro lado está la experiencia de San Borja, la experiencia de Surco, la experiencia de Magdalena, la experiencia de La Molina. Son muchos establecimientos en Lima y en las principales capitales de ciudad que han hecho ya, tienen ahorita un sistema municipal que está en marcha y que está ayudando. Miren, justo en las ciudades donde hay más actividad de gobiernos locales hay menos muertos. ¿Es coincidente? No, es trabajo. Es trabajo. Clarísimo. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muy interesante el análisis que usted hace. Alberto Barrenechea, pastor, profesor de la Escuela de Gestión Pública.